ba-da-da, ba-da-da-da-da. Sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Un programa de análisis, de opinión sobre temas de relevancia internacional. Hoy, con el tema de los Altos del Golán y la intensificación de la ocupación por parte del régimen israelí. Un régimen que no detiene su conducta violatoria del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, en los cuales ejecuta su política de ocupación y colonización de territorios que no le pertenecen, como es el caso de los propios Altos del Golán, o las granjas de Shiva en el Líbano, o Cisjordania, Gaza, Al-Quds en Palestina. Y digo que así acontece con los Altos del Golán pertenecientes a Siria, porque han sido ocupados desde el año 1967 a la fecha. Desde aquella guerra, en ese año 1967, y que tuvo otro hito el año 1981, cuando se anexionó ilegalmente esos territorios a una administración desde sí ilegal como es la israelí. El año 1967, la propia ONU, a través de su Consejo de Seguridad, emitió la resolución número 242, que estableció claramente la exigencia al amparo del derecho internacional y la aceptación expresa de cumplir la Carta de las Naciones Unidas, con especial énfasis en su artículo 2, que se hiciera efectiva la obligación a los miembros de la ONU de cumplir los preceptos de la Carta del Organismo Internacional. Esa resolución 242 establece la determinación del derecho internacional de declarar la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra, y que además incluye los dos principios siguientes, aplicables tanto a la Franja de Gaza, Cisjordania, Al-Quds, junto a los Altos del Golán sirio, y en su momento a la península del Sinaí y las granjas de Shiva. Uno de esos principios es el retiro de todas las fuerzas militares israelíes de los territorios que ocuparon durante el conflicto del año 1967. Y en segundo lugar, el terminar todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia con el respeto y reconocimiento de la soberanía, la integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza. Eso estableció la resolución 242, como también el retorno de los refugiados. Fueron más de 100.000 sirios que fueron expulsados desde los Altos del Golán, 800.000 palestinos expulsados desde el año 1948 en la Nakba y posteriormente el año 1967 en Gaza, en Al-Quds, en Cisjordania. Al mismo tiempo, dicha resolución garantizó la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los estados de la zona, adoptando medidas que incluyeran la creación de zonas desmilitarizadas. Zonas que solo se crearon para el caso de los Altos del Golán, pero no para el caso de Palestina, por ejemplo, y que hasta el día de hoy ha sufrido la ocupación y colonización del territorio sin ninguna fuerza internacional que sea mandatada por la ONU que sirva de interposición frente al ocupante sionista y que quizás hubiese servido para tratar de aminorar el genocidio, el exterminio que sufre el pueblo palestino a manos del sionismo. Han pasado 54 años de aquella guerra de rapiña y la situación en Palestina, así como en los Altos del Golán, solo ha visto progresar la ocupación y colonización de estos territorios. Cisjordania, en Al-Quds, en los Altos del Golán, sometidos a un proceso de sionización violatorio de todo el derecho internacional, del Cuarto Convenio de Ginebra, que ha implicado la instalación ilegal de asentamientos, que en el caso de Palestina, por ejemplo, significa tener en Cisjordania 650.000 colonos terroristas que ocupan tierras palestinas. En el caso de la Franja de Gaza, si bien los asentamientos con colonos israelíes tuvo su término el año 2005, a partir del año 2006 comenzó una política de bloqueo terrestre, aéreo y naval que ha convertido dicho territorio en un campo de concentración
donde malviven 2 millones de palestinos sometidos al régimen nacional sionista. En el caso de la península del Sinaí, recordemos, ocupada Egipto, esta fue devuelta tras la firma del acuerdo de paz establecido entre el régimen del asesinado presidente Anwar el-Sadat y el gobierno israelí presidido por Menachem Begin en septiembre del año 1978 en lo que se llamó los acuerdos de Camp David. En el caso específico de los Altos del Golán, la superficie de este territorio sirio abarca un área de 1.800 kilómetros cuadrados, de los cuales un 75% está bajo la ocupación sionista. Unos 235 kilómetros cuadrados están bajo el control de lo que se llama la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, la UNDOF, por sus siglas en inglés. El resto del territorio sigue en manos sirias. ¿Por qué es importante este territorio? No solo porque es sirio y porque está siendo ocupado por una potencia extranjera que genera asentamientos ilegales, sino porque son territorios de enorme importancia geoestratégica que se valida por el tema, por ejemplo, de su ubicación, una meseta que permite dominar todo el valle, además del tema hídrico, ya que Israel se abastece en un 33% de los recursos hídricos provenientes de esa zona. Una zona fértil en materia agrícola y donde el ocupante sionista además se ha apropiado descarada y brutalmente de las aguas, de los acuíferos de esa zona, desviando los cursos de agua, apropiándose de los manantiales y arroyos y generando el desvío de esos recursos hacia los asentamientos sionistas para su producción agrícola. Es en este territorio, ocupado mayoritariamente por el régimen israelí, que su gobierno, presidido por el colono de origen estadounidense Naftali Bennett, aprobó el pasado domingo, si no me equivoco, 26 de diciembre, el duplicar la cantidad de habitantes en los asentamientos judíos en los Altos del Golán como parte de un proyecto que supera los 300 millones de dólares. El primer ministro israelí Naftali Bennett, que celebró una reunión de su gabinete en los Altos del Golán ocupado, confesó que era el momento para reforzar la presencia de judíos israelíes en este territorio. Estos colonos, traídos de diversas partes del mundo, que se les entregan subsidios habitacionales, se les entrega una remuneración, se les financia el aprendizaje religioso. Y claro, aquellos que se les regala esto, indudablemente, defienden a rajatabla un régimen criminal como el sionista. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta acción? A mi entender, las clásicas y crónicas, cuando el régimen sionista realiza este mismo proceder desde el año 1967, cuando ocupó este territorio sirio, como también Gaza, Cisjordania y Al-Quds. Ninguna consecuencia en el plano internacional, ninguna acción determinante por parte de aquellos organismos que se supone fueron creados para garantizar la paz mundial. Ninguna consecuencia. Veremos surgir condenas desde diversos organismos, movimientos, instituciones, pero Israel, que goza de la complicidad y el aval criminal de Estados Unidos y sus aliados occidentales como Francia, Gran Bretaña y Alemania, van a seguir llevando a cabo sus políticas genocidas, usurpadoras, sin que signifique ninguna responsabilidad efectiva ante sus crímenes. No hemos visto que se aplique la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, al constatar que el sionismo es una amenaza a la paz, como sí se ha hecho contra otros países que, claro, son enemigos de Occidente, ¿no? Libia, Siria, Irak, Serbia en su momento. Se alzarán las voces, como las nuestras en este momento, exigiendo que el usurpador, este delincuente internacional, el violador de los derechos humanos de los pueblos de Siria y Palestina fundamentalmente, este sionismo, devuelva lo ocupado, que saque a sus colonos extranjeros, los más terroristas y delincuentes de la hornada de extranjeros que mancillan el suelo del levante mediterráneo. Saldrá quizás alguna resolución condenatoria que será vetada por Washington y sus amigotes franceses y británicos, y así una y otra vez. Y claro que será difícil recuperar ese territorio histórico,
cultural y legalmente sirio. Será más difícil mientras más usurpadores sionistas se instalen en lo que Siria conoce como Hatbat al-Golan, porque esa es la política del régimen infanticida, que expande un dominio criminal sobre tierras que no son suyas. Pero no puede esta conducta abominable quedar impune. Algo hay que hacer. Debe existir una forma de proceder. Y en ese sentido, muy respetuoso de las decisiones que tome el gobierno sirio y su pueblo, que son los llamados a expulsar al ocupante, nos preguntamos qué iniciativas les quedan al gobierno sirio. Después de 54 años desde una ocupación que significó la expulsión de 100.000 sirios desde sus hogares. Tenemos la resolución 242 que les mencionaba, ¿no?, que estableció la exigencia del retiro de las fuerzas ocupantes, y sin embargo, resolución tras resolución, condena tras condena, el régimen sionista no cumple ninguna de las determinaciones para devolver este territorio, como tampoco las granjas de Shiva o los territorios palestinos. Indudablemente es el pueblo sirio, es su gobierno, el que tiene que determinar los pasos a seguir para impedir esta nueva violación que pretende duplicar la presencia indeseable de colonos extranjeros sionistas. Pero saben, amigos y amigas, si algo enseña la historia, es que frente al sionismo, cuando se trata del sionismo, solo la fuerza puede tener algún resultado. El que sientan la decisión de los movimientos de resistencia de acabar con su presencia en la zona a la cual no pertenecen. Y ejemplos hay. Lo mostró el Líbano a través de Hezbollah el año 2000 y en la guerra de junio del año 2006, donde las sobredimensionadas y sobrevaloradas fuerzas militares israelíes recibieron su buena paliza retirándose del Líbano, del territorio libanés, con sus muertos en bolsas negras, con su supuesto carácter invencible, que significó simplemente pedir ayuda a la ONU para llegar a un acuerdo con Hezbollah para detener el conflicto. Lo ha mostrado la resistencia palestina, que cuando enfrenta directamente a las fuerzas sionistas le ocasiona daño. ¿Y qué ha hecho este régimen infanticida entonces? Es bombardear, usar drones, usar sus buques de guerra desde el Mediterráneo, generar una guerra electrónica, actuar lo más lejano posible porque sabe que con los movimientos de resistencia palestina los muertos sionistas se multiplican. O con las armas de la resistencia palestina, cuando golpea las ciudades israelíes en la Palestina histórica ocupada, ahí el régimen cobarde sionista retrocede y llama a las Naciones Unidas, ¿no? Es hora del alto el fuego. No hay otro camino que la unión de las fuerzas de la resistencia para acabar con el sionismo. No se puede confiar en los organismos internacionales, ni en aquellos que se llenan la boca con el concepto de democracia, pero son aliados de monarquías y regímenes criminales como el de Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, y sobre todo protectores del régimen nacional sionista israelí. Los asesinos, estimados amigos y amigas, solo entienden el lenguaje de la fuerza, de tal forma de darles una lección que no olviden y que tenga como resultado su salida definitiva de los territorios de Asia Occidental. Con el sionismo no se negocia, no se dialoga. Se usa la fuerza que da la legalidad internacional, el derecho, la moral, la dignidad y la soberanía que le asisten a los pueblos de Asia Occidental y en especial el pueblo sirio, en especial el pueblo libanés y sobre todo el pueblo palestino. Un gran abrazo, un feliz año 2022 en este último programa del año 2021 de comentarios aquí en Segundo Paso Cono Sur.